una nueva jornada del taller interactivo vinculado a perfilación y psicología criminal. Hoy tenemos el gusto de abordar un tema muy innovador, se podría decir, si bien no es nuevo, pero que yo creo que estaremos en condiciones de poder afirmar que no se ha desarrollado mucho en el ámbito de la investigación criminal. Javier Morales nos acompaña desde Puerto Rico. Hola Javi, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Todo bien, saludos. Bueno, Javier es psicólogo forense, también psicólogo jurista, se ha dedicado y ha investigado durante muchos años de experiencia que él tiene sobre el impacto de los delitos económicos, ha tenido una trayectoria vasta en el tema, al punto tal de que ha trabajado para muchos casos para estados de Estados Unidos e incluso el FBI. Así que Javi, es un placer para nosotros darte la bienvenida y que seas parte de este evento académico. Muchas gracias a ti y a todos los presentes. Poder clarificar muchas estructuras que por lo general se manejan en delitos de violencia, pues poder integrarlo en materia económica. Así Exactamente, yo creo que es un tema realmente muy interesante para desarrollar y hoy por hoy con los tipos delictivos que hay y los ciberdelitos también que están vinculados al tema de estafas, cómo analizar también desde la perfilación criminal. Y quiero comentarle a los chicos antes de darte el aula de que momentáneamente el chat está inhabilitado para aquellos que están ingresando por primera vez por una cuestión de capacidad, o sea, por la cantidad de personas que somos. No obstante ello, se van a hacer preguntas abiertas para que puedan participar y además va a haber una serie de múltiples opciones, que por eso decimos que es un taller interactivo, para que ustedes puedan participar y puedan opinar de distintas maneras. Así que bueno, Javi, te doy el aula y gracias por estar nuevamente. pues muchas gracias a ti. Bien, la temática desde la perspectiva psicocognitiva investigativa es dar énfasis principalmente en el desarrollo de la perfilación. En la temática que voy a estar hablando son delitos económicos, pero es importante que todas las personas vinculadas a estos temas de categorizar radiografías de las personas, todos los elementos que se deben utilizar es bajo materia y desarrollo metodológico científico, porque los años de experiencia trabajando con este tipo de temas, he visto que en distintas regiones del mundo pues se ha ido mal manejando, malinterpretando la información y ha entrado en sesgos de interpretación generalizada donde la base no es científica. Así que si del desarrollo de la base de la información no tiene unas características o un método científico, pues pierde cierta validez. Así que es importante sobre este asunto poder ir desarrollando, ¿verdad? Es lo que voy a estar trabajando con ustedes en el día de hoy, que puedan entender la diversidad de conductas y la materia del desarrollo de la información a base de evidencia científica y procedimientos y protocolos científicos, ¿verdad? Otros compañeros en otras presentaciones han hablado de ciertas teorías y metodologías de agencias que se han caracterizado por el asunto de la perfilación, principalmente pues el FBI, que lo voy a estar mencionando y voy a estar dando unos detalles más específicos sobre eso. Pero lo importante es que podamos entender el asunto conductual y cómo se relaciona a la perfilación, ¿verdad? De ahí hablamos de estructura, método que aplica a todo delito. El asunto es que aquí pues, nos vamos a concentrar en los delitos económicos y parte del asunto de cambiar el paradigma es que el manejo de esta información por los últimos 20 o 30 años ha sido enfocado en delitos de violencia. Así que cuando comienzo a participar con distintos compañeros de Latinoamérica y de Europa sobre el asunto de la psicología jurídica, ¿verdad? Que voy a estar explicando más en detalle sobre
esa conducta entre la investigación y los procesos de los tribunales, pues cómo se integraba al asunto de delitos económicos, porque no lo visualizaban. Entonces, pues yo les expliqué que era pues, bastante sencillo, porque yo, al igual que ellos, pues trabajo con violencia, pero violencia financiera. Así que yo trabajo, como lo defino, con asesinos en serie de la economía. Así que en todos los compañeros que nos visitan pueden analizar las conductas de corrupción de sus países, ¿verdad? Incluyendo el mío, Puerto Rico, donde los corruptos en su violencia económica afectan el desarrollo de las sociedades. Así que es importante darle esta visión y análisis estructurado a este tipo de conducta, porque no hay ninguna diferencia a los delitos violentos. Pero sí hay unos asuntos particulares en los asuntos y estructuras económicas, que es lo que voy a estar discutiendo. Así que, próxima lámina, Federico, si me hace el favor. Muy bien, aquí en general, esta presentación luego me imagino que la tendrán acceso, es la interacción de mi empresa Psique Legalis, la psique, que viene del griego, ¿verdad? Voy a asuntos generales del alma y comportamiento, y legal, la estructura legal, que es la que va en este proceso, como una integración, como ya dije, elementos conductuales, cognitivos, que van al individuo y cómo se integra el sistema de justicia o el sistema legal. Así que básicamente esto es cómo es que hemos ido trabajando este tipo de temática. Próximo, por favor. Bien, entonces la psicología legal o jurídica es el enfoque de las investigaciones científicas y psicológicas, como le dije, dentro del sistema de justicia. Desde los entes investigadores, las cortes y los entes penitenciarios o de rehabilitación, inserción social, donde va todo integrado. Y, ¿verdad? Como hemos dicho, en el caso de lo que vamos a estar hablando, pues son delitos económicos. Es un enfoque experimental donde volvemos de una base científica de desarrollo de evidencia con datos para ir integrándolo a ese proceso forense, jurídico, conductual, dependiendo los elementos del delito. Y las áreas de investigación, que son manejo de evidencia, manejo de conducta y cultura organizacional en los tribunales, la memoria de los testigos, testimonios, etcétera. Volvemos. Todos estos elementos que pueden estar integrados, dependiendo la definición del delito en cada país, es lo que vamos a ir integrando dentro de la base de datos, que es lo que más adelante voy a estar hablando sobre el desarrollo eficiente científico de una perfilación. Próximo, por favor. Y entonces parte de los aspectos de la psicología y la ley dentro de la psicología jurídica es los elementos de la jurisprudencia. En el caso de los términos legales, la jurisprudencia es el manejo histórico de cómo se han llevado los casos y las características particulares, ¿verdad? Pero más allá de eso, es cambiar e insertar dentro del sistema de las cortes más una base científica. Parte de lo que ustedes pueden quizás tener más tangible acá en Estados Unidos y Puerto Rico se llama el proyecto Inocencia, Innocent Project, que va a la integración del ADN como parte de la evidencia, ¿verdad? Esa base científica de identificación de una persona en su conducta delictiva, más allá de lo circunstancial, sino la integración de base científica. E inclusive, aquí no lo voy a desarrollar, pero parte de esta base científica es la integración de las neurociencias al sistema jurídico, y ya hay bases de análisis
de imágenes del cerebro, donde nos pueden detectar ya casi un 87-92% de validez en esa validez el testimonio, la veracidad, ¿verdad?, sobre la mentira. Imágenes que detectan en el cerebro esos cambios, ¿verdad? Y ya con esa base científica, como siempre explico, eventualmente cambiará los procesos en los sistemas de justicia, como ha cambiado los procesos, este proceso de ADN. Y la defensa versus la objetividad, ¿verdad? Los abogados tienen, y los fiscales, tienen unas responsabilidades de cómo manejar la evidencia versus los procesos científicos objetivos que demuestren, ¿verdad?, los elementos del delito. Y el testigo experto, cómo se transfiere la información de ese peritaje, ¿verdad?, dependiendo de las distintas circunstancias. En mi caso, aparte de la práctica de la psicología jurídica y forense, es que yo voy integrado a las auditorías o investigaciones de muchos de los casos que tienen que ver con fraude, corrupción o lavado de activos. Así que en ese proceso, pues, tengo acceso a los datos, lo que puede estar involucrado en ese proceso de esa investigación. Pero este es otro ejercicio que también voy a discutir ya al final, de cómo estos datos que vamos a estar analizando en la perfilación se van a ir integrando al proceso del manejo del caso y de la evidencia. Recientemente estaba con unos compañeros de Ecuador, donde se traía el asunto de la perfilación, para desarrollarlo, ¿verdad?, el perfilador como perito experto. Y entonces yo le explicaba, ¿verdad?, que más adelante voy a hablar sobre esto, que la perfilación es una técnica, no es una base científica para establecer elementos conductuales, ¿verdad? Cada caso es cada caso. Y aunque sea el mismo perpetrador, hay un sinnúmero de variables que voy a estar discutiendo más adelante que afectan esos elementos del delito. Así que yo establecer que porque en este caso la persona tuvo X o Y conducta, que más adelante voy a estar hablando sobre eso, no necesariamente es que es un defraudador o un corrupto, ¿verdad?, sino que es un sinnúmero de variables que hay que integrar. Pero más adelante estaré hablando sobre esa situación. Próxima laminilla, por favor. Muy bien. Pues aquí vas a ponerle la encuesta, Federico. Listo, ahí salió, tienen la posibilidad de poder elegir entre esas 4 opciones, de acuerdo a la pregunta. No sé si vos podés visualizarlo, cómo va haciendo la gente. Abajo de chat está, no sé si ves ahí el gráfico, que hay como unos globitos abajo, haces clic y vas a ver cómo se está moviendo la encuesta en tiempo real. Si no, yo te lo voy diciendo, organizado 9%, inteligente 4%, afable 0%, todas son correctas 83%. ¿Sí? 83% todas son correctas. Exactamente. Muy bien. Pues ya tenemos personas bastante acertadas en su análisis. Muy bien, aquí esto es un caso real, pero con actores ficticios, porque pues, como parte del proceso del manejo de la confidencialidad y los asuntos del caso, pues esto es un banco internacional que tiene una sede en Puerto Rico y tiene varias sucursales en Latinoamérica, ¿verdad?, que tiene otras estaciones bancarias en Latinoamérica y Puerto Rico. Entonces, esta institución le da unos créditos y unos préstamos a una empresa X
que tiene base en Latinoamérica. Así que la empresa X que está en Latinoamérica tiene relaciones con las empresas W y O en Puerto Rico. Entonces le traigo el elemento, ¿verdad?, que le añado, que son instituciones representadas por abogados. Así que las personas contacto sobre el asunto legal y probablemente administrativo de esa empresa son abogados. Y a su vez, pues también tiene relaciones con otras empresas en Estados Unidos. Pero el enfoque que lo caracteriza es que la conducta pues se dio acá en Puerto Rico, que es lo que traigo. Así que ellos tienen unas relaciones, le dan unos préstamos para poder ir desarrollando la empresa, ¿verdad? Alegadamente. Próxima laminilla, por favor. Entonces, parte de lo que hay que estar en consideración es que se le dieron unos créditos y unos préstamos en aproximadamente 1 año y medio, 1 año, 2, 3 meses, ¿verdad? 18 a 20 meses. 27 millones divididos en 3 cuentas comerciales, donde le dieron créditos y préstamos para gastos operacionales y reservas, a unos intereses de un 7 a un 9%. ¿Verdad? Estos son elementos que hay que tener en consideración, que luego voy a discutir. Y luego se hace, que es lo que surge mi intervención o participación en el caso, es que luego de unas auditorías surgen unas transacciones de transferencia en un tiempo limitado, en ese tiempo de 18 a 20 meses, de aproximadamente 5 millones de dólares. Así que dentro de las auditorías de esos 5 millones, lo que se dice en el argot de contabilidad levanta bandera, ¿verdad? Llama la atención. Así que comienzan a analizar, ¿verdad?, las posibilidades delictivas que puedan haber, porque, ¿verdad?, trajo sospecha bajo elementos y regulaciones que aplican en las leyes de lavado de activos. Y también el asunto de riesgo de la institución. Así que bajo estos criterios, pues, le llama la atención, ¿verdad? Levanta bandera. Próximo, por favor. Entonces, en esta situación, la agencia investigadora, en este caso, pues, una agencia federal, cuando traigo el término federal en Puerto Rico, es que por la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, pues las leyes que aplican en Estados Unidos son las mismas que en Puerto Rico. Y básicamente funciona como cualquier otro estado de los Estados Unidos, ¿verdad?, para no entrar en mucha controversia. Básicamente funcionamos en la misma estructura económica como Estados Unidos, en cuanto a las leyes particulares. Entonces la agencia investigadora entiende que hay un empleado que es el que maneja las cuentas corporativas, y este empleado está ayudando para que todas estas transacciones, préstamos, etcétera, se lleven a cabo para posible evasión de impuestos y lavar activos de esas empresas. Esa es la hipótesis que trae la agencia por las auditorías y la información que tienen preliminarmente. Porque recuerden, se están recopilando datos. Y es importante, hago la nota aclaratoria, que en esos procedimientos, en la evaluación, no hubo irregularidades, por lo menos no se detectaron irregularidades en el proceso de estos préstamos y créditos. Se hizo a base de los elementos de ley. Entonces le traigo la información para luego ir discutiéndola en el desarrollo de la perfilación de este caso. Es que hay un empleado de mercadeo, ¿verdad?, una empleada de mercadeo, fémina, y lo traigo porque la compañera que trajo el asunto de la perfilación de mujeres asesinas trajo un punto bien importante, es que la realidad neurológica es que el cerebro del hombre y la mujer pues son distintos, así que en sus conductas pueden haber elementos que puedan diferir, ¿verdad? Luego voy a explicar sobre eso.
Pero lo importante es que los delitos económicos, en los últimos 20 o 25 años, probablemente estaban en un 17 a un 23%. No era tanto los delitos económicos involucrando féminas. Ahora le puedo decir que hay un 52-53% donde están las féminas involucradas en los delitos económicos. Así que esto no es un asunto tanto de hombre o mujer, sino el asunto conductual, que luego voy a hablar sobre eso. Pero le traigo el planteamiento porque dentro de los datos y la perfilación hay que hacer esos análisis. Luego voy a hablar sobre eso. Bien, tenemos 4 empleados que se dividen en mujeres, en masculino y femenino. Entiendo que son 2 y 2 de la información del caso. 2 empleados y 2 empleados. Que son los manejadores de cuentas directos, ¿verdad? Y le pongo los años de experiencia en la banca, pero son los que manejan las cuentas directamente, de las que estamos hablando. Y tenemos un supervisor de cuentas comerciales, que es quien supervisa este tipo de trabajo, ¿verdad? Y ahí pueden ver los años de experiencia en la banca, etcétera, ¿verdad? Y sobre esto es que vamos a ir luego trabajando los asuntos teóricos, conductuales, para poder establecer el ejercicio de la perfilación de este caso, ¿verdad? Según ustedes lo vayan analizando. Muy bien. Así que, pues, próxima laminilla. ¿No había una pregunta por ahí? Sí, ¿querés que haga, decime cuál hago y le dice el activo? ¿Sí? ¿Va ahora o es después? ¿Cuál querés que haga? ¿La del caso? No, la de las conductas del defraudador. Esa ya la hicimos, ¿verdad? No, solamente hicimos la del perfil del estafador, pero esa me decís que no era una pregunta abierta. ¿Querés que la hagamos como pregunta abierta? Muy bien. No, después de eso iba. La metodología que entiende. Sobre la hipótesis. Ah, bueno. A ver. Ahí estamos. Ahí está publicada la pregunta, chicos. Lean bien la consigna porque se apuran y se ponen a contestar la primera opción siempre. Me parece que se salió, a ver. Mira, en el caso. Ahí está de vuelta. Ahí estamos viendo. Bueno, está bastante peleado ahora. Ahora sí se está discutiendo más. Ajá. Tenemos la que propone la agencia investigadora, 30%. Los empleados de mercado de cuentas. Ah, perdón, pero lo que pasa es que me parece que me equivoqué. Puse en el caso presentado, bueno, pero va bien también. En el caso presentado de perfilación de fraude y lavado de activos, ¿qué hipótesis investigativa te parece más acertada? Perfecto. Sí, esta misma es. La primera dice, la que propone la agencia investigadora, 34%. Ajá. Los empleados de mercadeo de cuentas, 36%. El supervisor de cuentas corporativas, 29%. Esta está bastante cerrada. Muy bien. Bueno, la contestación tengo que darla luego de explicar las teorías y los componentes para que vayan entendiendo si se mantienen en el mismo pensamiento, luego de explicarle los fundamentos teóricos, ¿verdad? A quien aplique. Pero muy bien, está bastante cerrado. Perfecto. Muy bien.
Pues entonces, anterior. Sí, como ven en las fotos, el título de la presentación es el perfil del estafador. Pero volvemos, como vamos a estar analizando, que es lo importante que tengan presente todo el tiempo, las conductas. Lo que vamos a estar analizando es conductas y su relación a. Y por lo general, no tiene que ser específico, como le dije, cada caso es cada caso. La estafa va relacionado a pequeños delitos. Entiéndase, en mi caso que trabajo con propiedad intelectual también, piratería, el que duplica, el que vende material robado, de pequeñas cosas. Este estafador, donde su desarrollo económico es la búsqueda de la sobrevivencia. Así que utiliza cualquier treta para ese juego. Pero ya los elementos de fraude, corrupción y lavado de activos, pues conlleva una estructura más desarrollada, ¿verdad? En su componente per se y las conductas involucradas en este tipo de delitos, ¿verdad? Quería traer este paréntesis, porque por lo general, como le dije, el estafador es de la cosa pequeña, pequeños elementos de sobrevivencia, aunque las conductas, la psicología dentro de ese tipo de delito, básicamente es similar. Es como se da. Próximo. Entonces aquí, básicamente, unas definiciones. Esto lo pueden buscar en internet, definición.com. Y en general, lo que quiero es que puedan entender y concentrarse en lo que estaba explicando. La estafa es trampa o ardid, abuso de confianza o la mentira. Así que en este tipo de delito, volvemos, los elementos que se dan, que probablemente están definidos en sus códigos penales o civiles o administrativos, dependiendo la organización, porque no necesariamente tiene que ser un proceso criminal para ustedes desarrollar este tipo de estructura de perfilación, porque yo lo trabajo en las organizaciones, ¿verdad? Principalmente para el manejo de conductas desviadas. Así que trampa o ardid, abuso de confianza y mentira, eso es lo característico de su conducta, ¿verdad? Su psicología. En el fraude, ¿verdad? Contrario a la verdad o a la rectitud, los asuntos éticos y morales, ¿verdad? Que comprenden esa conducta. Y en prejuicio de una persona o una organización, etc. Entonces, en el caso de la corrupción, ¿verdad? El elemento de corromper, depravar, echar a perder, sobornar o pervertir o dañar a alguien, ¿verdad? Y entonces, dentro de estos elementos, es importante que se entienda la única diferencia conductual, aplicada entre el fraude y la corrupción, es que en la corrupción tiene que haber un elemento de liderazgo. Yo superviso a alguna persona. Yo estoy en control de unas personas. Yo soy quien maneja la organización. Yo soy el jefe, ¿verdad? Y el fraude, pues, básicamente, pues, puede ser perpetrado por cualquier persona. Pero la diferencia es que el corrupto, ¿verdad? Para definir ya esa conducta, tiene que estar en una posición de poder. Y hay una mala interpretación, inclusive en las mismas definiciones de los diccionarios, es que en los casos de corrupción, el enfoque, el peso sobre la conducta va hacia el gobierno. Así que se entiende que el corrupto es el gobierno y no la empresa privada. Eso es un error. En el 99% de los casos que he trabajado o he estado involucrado en corrupción, en el 99% de los casos hay una empresa privada. No es gobierno robándole a gobierno.
Así que el vínculo para perpetrar esa conducta corrupta, el transporte, la pasaduría, es el gobierno, pero el corrupto principal, el que promueve, acepta, es la empresa privada. Así que eso es los elementos principales. La empresa privada es de los principales promotores de la corrupción. Y es importante, volvemos, que vayamos entendiendo estas conductas. Próximo, por favor. Entonces, esto es informativo para ustedes. En Puerto Rico y Latinoamérica está pasando lo mismo. Vamos agarrados de la mano de la corrupción. Defraudadores, estafadores, todos vinculados. Agarrados de la mano para tratar de desestabilizar la sociedad. Y esto fue una investigación que trabajé para el 2009, 2011. Y como pueden ver, el asunto conductual, vuelvo, doble vara con el crimen de cuello blanco, ¿verdad? Los sistemas de justicia también tienen problemas en procesar este tipo de conducta por los poderes que por lo general ejecutan estas personas o la capacidad de dinero que tienen para los procesos de justicia. Y ahí están más o menos las estadísticas. Puerto Rico, entre las jurisdicciones de Estados Unidos, entre las más corruptas, y recientemente, pues, el año pasado se sacó un gobernante por ese tipo de conducta y ahora pues se sigue repitiendo. ¿Ya? Próximo. Bien, el FBI establece que estos crímenes económicos, de cuello blanco, etcétera, ya ha subido a 15 billones de dólares en las pérdidas para el 2017. Lo importante es en la debacle que hubo en el 2008-2009 del sistema financiero a nivel mundial, ¿verdad? Los bancos que nos afectaron a todos, incluyéndome. Lo importante, volvemos a las conductas. Las personas involucradas en esa debacle, en la investigación, la avaricia, incompetencia y la ignorancia. Así que el exceso de querer más de lo que se tiene, el ser una persona con pocas capacidades con iniciativa, ¿verdad? Que sería la incompetencia, la persona que no tiene las herramientas para poder desarrollar o hacer su gestión. Y la ignorancia, pues desconozco, así que cognitivamente no lo puedo llevar a cabo porque no lo sé. Así que podemos ver estas conductas fueron las que afectaron el sistema financiero. Falta de ética, mal manejo de la gestión de riesgo. Así que si usted ve esto ahora, en el 2009 y al 2020, nada ha cambiado. Sigue las mismas conductas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? En estos casos de estafa, fraude, corrupción, lavado de activos, etc. Próximo. Aquí esto es informativo para ustedes. Distintas empresas bien reconocidas a nivel mundial, donde han sido penalizadas o multadas por conductas antiéticas o de estafa o de fraude a los ciudadanos o dentro de las mismas regulaciones que le aplican. Y parte, ¿verdad?, de las investigaciones que he trabajado es que las personas no perciben, que eso es parte de la problemática del manejo de este tipo de delitos, principalmente la corrupción. No ven al líder, no ven al jefe como un corrupto, no ven al jefe como un defraudador. La gente piensa que por la posición que tiene, pues son personas que se conducen de forma ética. Y lo hemos visto en siglos. Las personas que tienen poder en el manejo de las finanzas directas son las que afectan la economía, porque el estafador que pueda robar 100, 200, 500 dólares semanales, que afecta en el cúmulo, pues claro que sí, no es lo mismo el que firma el cheque de 10 millones. Entonces, el que firma el cheque de 10 millones, no lo supervisamos, le damos mayor énfasis. Inclusive, todos los estudios que ha hecho la Asociación Americana de especialistas en fraude, todo va a lo mismo, al fraude organizacional, a lo pequeño, y no le dan énfasis a las estructuras de mayor jerarquía. Pero vamos estableciendo los elementos conductuales. Básicamente son los mismos. Próximo, por favor.
Y esto es informativo para ustedes. Ya del 2009, ya llegamos al 2017, al 2020, donde el FBI establece que Puerto Rico está en los más altos niveles de corrupción. Y volvemos. Y eso conlleva la integración de estafadores y defraudadores dentro de todo ese proceso, porque es un cúmulo de que todo el mundo pues quiera obtener su porción del bizcocho, a tono con sus características, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta la más alta jerarquía. Próximo. Aquí el señor Trump, que probablemente todos lo conocen, yo no estoy de acuerdo con las posturas que tiene el caballero, pero sí a lo del César, como dice el refrán. Los líderes en Puerto Rico él los califica como corruptos, y cuando vemos las conductas en los últimos 10 y 20 años de los políticos dentro del sistema económico y de corrupción del país, pues tiene toda la razón. Y lo que ha pasado recientemente, pues por lo menos en este punto hay que darle el crédito al señor. Próximo. Bien, y en las próximas laminillas voy a ir tomándolas bastante breve. Luego ustedes pueden tener acceso a esta información. En los distintos países de Latinoamérica, como les dije, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, donde las conductas de estafadores, defraudadores, corruptos, etcétera, van agarrados de la mano. No hay ningún cambio. El que es defraudador o corrupto en Ecuador, en Perú, en Colombia, tiene los mismos elementos conductuales, ¿verdad? O parecidos al que lo hace en Puerto Rico o en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí podemos ver una información del Centro de Desarrollo Latinoamericano en Ecuador. Falta de valores éticos, cultura, falta de cultura y política de educación, poca transparencia en la información, que es lo que vamos a estar hablando sobre los datos y el manejo, impunidad, ¿verdad? Básicamente similar a lo que pasa también acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, poco profesionalismo, incompetencia. Próximo. 63% de los ecuatorianos piensan que el país va por mal camino, y si vemos las noticias, no han fallado en este análisis, debe ser un poquito más alto, me imagino. Próximo. Aquí una gráfica sobre transparencia internacional y los distintos puntos donde se encuentran clasificados. Así que podemos ver la mayoría de los países en Latinoamérica están entre medio y alto conductas corruptas. Así que eso es preocupante. Próximo. Y aquí el gran caso de Odebrecht, que impactó a toda Latinoamérica. En Puerto Rico trataron, pero parece que hubo competencia en la corrupción acá y no pudieron hacer nada. Así que más o menos para que vayan viendo las tendencias conductuales en estos asuntos de conductas corruptas. Próximo. Ahí Ecuador entre 34, está similar a Puerto Rico en el ranking de corrupción. Nosotros estamos como 36, 32, ¿verdad? Dependiendo. Me imagino que ahora vamos más bajando con todos los actos de corrupción que han pasado. Próximo. Ahí tenemos los distintos casos en el país hermano de Perú. 32.000 casos de corrupción. Eso es gravísimo, ¿verdad? Volvemos. Vemos como la tendencia y el desarrollo de este tipo de conducta. Próximo. México, los países de Puebla, Veracruz, San Luis, Potosí, Zacatecas, entre donde más corrupción judicial y conductas corruptas hay, ¿verdad? Vamos estableciendo renglones geográficos también. Próximo. Así que no es un asunto de capitalismo en países con estructuras socialistas o comunistas, pues lo mismo, las mismas conductas se dan, así que no hay ninguna diferencia. Así que traemos ahí información sobre datos o conductas que se han ido desarrollando, promoviendo también el país hermano
del Caribe de Cuba. Próximo. De igual forma, ahí le traigo un discurso que trajo el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, sobre las tendencias de la apertura del país y cómo también las conductas corruptas se han ido integrando en ese proceso. Eso fue parte de su discurso en el 2013. Próximo. Bien, Santo Domingo lo mismo. Asuntos con la corrupción, impunidad en la Corte Suprema, en los procesos de conducta corrupta del país hermano. Próximo. Aquí el libro Jueces de Jueces, del compañero Darío Portero de Ecuador. Muy bueno el libro, donde pueden revisar también las conductas en la toma de decisiones u omisiones dentro de los procesos jurídicos, que también, aunque no sea directo, se puede entender que pueden ser conductas que pueden promocionar el fraude o la corrupción. Próximo. Muy bien, entonces pues Europa tampoco presenta, y entre Rusia y ya todos los países en conjunto ha habido un desarrollo en aumento, en España, Lituania, etcétera, en estructuras y conductas corruptas y de estafadores dentro de sus mecanismos económicos. Así que, como les dije, la conducta está latente en todos los elementos. Próximo. Muy bien. Había una pregunta por ahí. Sí, decime cuál pongo ahora. Déjame ver, creo que Sobre metodología. Hay una que ¿qué estrategias utilizaría en el manejo de la evidencia y presentación del caso? ¿Qué tipo de metodología? Correcto. ¿La estrategia? Sí, el que dice qué tipo de metodología entiende que se debe utilizar para el desarrollo investigativo de los delitos económicos. Bueno, ahí la tienen activo, chicos. Estamos viendo ahí que están votando. Bueno, hay 10%, 12, 7, 7, pero 66% en 2, 3 y 4 son correctas. Análisis de conducta, método científico y proceso de investigaciones criminales. Muy bien, interesante. Bien, el asunto de la auditoría pues ayuda, ¿verdad? Es un asunto en el área contable, los delitos económicos, es un asunto preventivo en las instituciones y en las organizaciones. No ayuda mucho con el estafador, ¿verdad? Porque el estafador fuera de una organización puede ser la persona que le da un servicio directo a usted. Así que bajo treta o engaño, pues puede usted ¿verdad? Caer en esa treta. Así que ahí la auditoría pues quizás no ayudará mucho. Pero en el asunto de poder evaluar la conducta, poder desarrollar metodología científica y poder establecer estructuras todas integradas sobre los datos que vamos a evaluar, pues sí, nos ayuda a un mejor manejo y recopilación de los datos, que es lo que vamos a ir discutiendo ahora para ir entonces ya más de lleno al manejo de lo que es la psicología cognitiva investigativa y la integración a la psicología jurídica. Próximo. Bien, tenemos que entender, ¿verdad? De grosso de análisis psicológico, ¿verdad? El DSM-5 es la guía psiquiátrica y psicológica que se utiliza para analizar las conductas. Así que los elementos conductuales del estafador, defraudador y corrupto
entran bajo los mismos elementos de un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Una persona que no sigue reglas. Así que si usted recuerda lo que estaba explicando de las noticias previas, de las conductas de los corruptos y distintas personas que han estado vinculados a delitos económicos, pues vamos a este análisis, ¿verdad? Que es la sociopatía, no la psicopatía, sociopatía, que es distinto. Así que son personas que no se integran de forma fácil o siempre están buscando la forma de desvirtuar las estrategias o estructuras sociales que se han establecido para la convivencia. Así que no analizan a la hora de perpetrar qué es bueno o malo, realmente le importa poco los sentimientos o hechos de los demás y tienden a ser manipuladores o oponerse a las estructuras de control. No hay ningún sentido de culpa y por lo general, por mi experiencia, en el sentido de culpa, lo bloquean inmediatamente con justificaciones, ¿verdad? Esto es más o menos en general sobre lo que uno va analizando. Así que estos son los elementos de personalidad, ¿verdad? De los aspectos psicológicos que vamos a ir analizando con datos, ¿verdad? Que nos validen sobre estos elementos. Porque tengo unas características de poca empatía con las personas, no quiere decir que es un estafador, ¿verdad? Necesitamos otras variables. Próximo. Muy bien. Pues entonces vamos a explicar un poquito los aspectos teóricos para que entendamos este proceso. Los compañeros que pueden estar participando o personas vinculadas al mundo financiero, contables, abogados, etcétera, al sol de hoy, 2020, todavía utilizan los aspectos teóricos de Gracie. Y Gracie básicamente establece que la persona que va a cometer el fraude es porque tiene la oportunidad. Se da la oportunidad, estoy en el trabajo, veo que hay una empresa que quiere lavar dinero, pues perfecto, yo me integro. Pero hay un punto importante, ¿verdad? Primero, que los asuntos conductuales hay que trabajarlos desde la perspectiva de teorías conductuales. Así que básicamente estas teorías fueron desarrolladas por personas en el área de finanzas y contabilidad, no psicólogos. Así que deja ciertas lagunas en el manejo práctico aplicable de estas teorías, ¿verdad? Como decimos acá, pues zapatero a sus zapatos. Así que, aunque yo tenga la oportunidad, ahora mismo yo le puedo dar a usted 5 kilos de cocaína y le digo que los venda. Pues se le dio la oportunidad. Pero hay otras variables que usted tiene que entender. Tiene que entender el mercado de narcotráfico, tiene que entender cómo se mueve el dinero económico ahí. Tiene que entender un sinnúmero de variables que son de este mundo en específico. Y si luego que yo le dé los 5 kilos de cocaína, usted va a comenzar a aprender, casi seguro que va a tener un problema con la justicia inmediatamente, porque no tiene lo que vamos a lo otro. Entonces, los compañeros de finanzas entonces le añadieron, no al triángulo, ahora crearon el diamante del fraude. Y entonces, al oportunismo le añadieron las competencias. Así que usted tiene que tener las competencias, ¿verdad? Tiene que saber un poco de la materia de lo que está haciendo. Pero eso es a discreción del defraudador, si se quiere orientar o no, ¿verdad? Entonces, Crowe le añade a estas dos el elemento de la arrogancia. Entonces yo le preguntaba a un amigo contable y yo le decía, bueno, ¿cómo tú vas a analizar la arrogancia? O, hablando de los mismos términos que usted habla, ¿qué competencias ustedes tienen para poder analizar la arrogancia? Volvemos, son asuntos particulares y específicamente conductuales. Así que vamos a los asuntos conductuales ahora. Así que más allá del asunto que trae Gracie, pues vamos a la realidad. El Sutherland, psicólogo también,
habla de la asociación diferencial. El corrupto defraudador tiene ya psicológicamente una predisposición. Como todos, tenemos una predisposición al aprendizaje. Así que entre mis pares es el aspecto sociológico o psicosocial, donde yo voy desarrollando ciertas actitudes y una predisposición, en este caso, a conductas o delitos económicos o conductas desviadas. Así que en esa integración con los pares, sociológicamente, es que voy desarrollándome. Y la primera estructura social es la familia, ¿verdad? Y si usted carece de unos valores éticos y morales fuertes, pues básicamente en la integración con sus padres va a ir desarrollando esa predisposición a estas conductas desviadas. Así que con sus padres va desarrollándose y aprendiendo a niveles más estructurados. Muy bien. Y de ahí, pues el psicólogo Albert Bandura pues trae lo que le estoy explicando. Una integración ética y social en ese aprendizaje social, valga la redundancia, donde en nuestro día a día es que vamos aprendiendo interactuando o interactuamos o cómo tener una conducta o una predisposición de estafador o aprendemos a cómo desarrollar valores y estructuras éticas que no nos lleven a ese tipo de conducta. Así que tanto la base teórica de Sutherland, donde aprendemos entre nosotros para poder desarrollar esas conductas antiéticas, Albert Bandura trae ese elemento en ese aprendizaje social y qué estructuras en nuestro aprendizaje faltan para el desarrollo de una moral efectiva, ¿verdad? Así que aquí se explica cuáles son los elementos conductuales psicológicos que debe tener una persona o para no ser estafador o para sí ser. Así que ya partimos, dejamos atrás a Crazy, ¿verdad? Es mi recomendación. Y entonces trabajamos con aspectos teóricos conductuales. Estos no son los únicos, ¿verdad? Los traigo de ejemplo para el análisis psicosocial, que es lo más que se ha desarrollado en investigaciones científicas sobre la conducta del estafador, defraudador o corrupto, ¿verdad? Porque entre sí solo, como un ente individual, pues uno no se puede autodefraudar. Ya si tuviese esa conducta, entiendo que serían unas patologías mayores. Pero es esa integración social, ¿verdad? Que es lo importante que tienen que tener en consideración, ¿verdad? Y cuando vayan analizando las conductas o los elementos o datos que le di, en el caso del banco y los lavados de activos. Bien, próximo. Aquí esto es información para ustedes. Sí, próximo. La misma literatura, las investigaciones en los últimos 20 años traen los mismos aspectos del estafador, del corrupto, del defraudador. Avaricia y motivaciones personales. Conducta individualista, egocentrismo, personalidad y percepción de su justicia. Casi siempre le llamamos el contrato psicológico. Egocentrismo y narcisismo. Avaricia y exceso de poder. Este es el perfecto, ¿verdad? En la experiencia que he trabajado en este tipo de delitos, esto es lo que vemos constantemente que se refleja en su conducta y en sus aspectos psicosociales. Motivaciones individuales, creencias y procesos cognitivos de socialización, ¿verdad? Que tenemos problemas antisociales. ¿Verdad? Esto es más o menos lo que se trae de la literatura, la investigación científica. Próximo. Bien, esto es informativo para ustedes del Fondo Monetario Internacional, de cuánto se lava, ¿verdad? Dinero. Unos 1.5 trillones aproximadamente, para que vean más o menos la cantidad de dinero que se lava a nivel mundial. Próximo. Y los aspectos, ¿verdad?
en el lavado de dinero es que se va a esconder o disfrazar el origen delictivo. Así que yo no puedo ir al banco y decir que soy narcotraficante, sino que o que soy corrupto, sino que tengo que crear una apariencia hacia mis transacciones. Recuerde que en los delitos económicos vamos a evaluar la conducta financiera. Conducta financiera. Y hacemos transacciones divididas para que no me puedan detectar, o convierto material que he comprado de forma ilegal, lo transfiero a una forma legítima. Por ejemplo, compro un auto con dinero de mis actos de estafación o de fraude, y entonces luego revendo ese auto y compro uno, ¿verdad?, ya con una estructura ya integrada legítima. Esto más o menos en general. Próximo. Y entonces, las conductas, en los casos de lavado de dinero, tenemos el criminal que lava su dinero. Él utiliza esquemas para lavar su propio dinero de su conducta ilegal. El criminal que lava su dinero y el de otro, así que lo que se llama un broker, pero están vinculados a conductas criminales. El no criminal que lava dinero a través de sus negocios, así que yo tengo negocios, pero yo no ando en conductas delictivas. Y el criminal, el no criminal, que solo se dedica a lavar dinero, que es lo que se llama el broker. Así que yo cojo distintas personas que quieran evadir impuestos o lavar su dinero y lo pongo en el mercado, que fue lo que se trató de proyectar o se manejó en el asunto de los Panama Papers o los papeles de Panamá, ¿verdad? Cuando vemos las conductas y la estructura del asunto legal, como se manejó, pues realmente no había una estructura de lavado de dinero. Pero eso es otro caso. Muy bien, próximo. Y estas son las etapas. La persona coloca el dinero, luego dentro de la institución financiera diversifica, utiliza distintos servicios para mover el dinero, ¿verdad? Como les expliqué, empresas en Latinoamérica, Puerto Rico, ¿verdad?, van moviendo el dinero entre bancos o las mismas instituciones, y luego saco el dinero para integrarlo nuevamente en la economía. Así que los reinvierto o compro otros negocios, etcétera, ¿verdad? Eso básicamente es cómo es que se estructura estas etapas. Próximo. Muy bien. Pues vamos a la perfilación. ¿No había una pregunta por aquí, Federico? No recuerdo bien. De la perfilación nosotros tenemos ahí las estrategias. A ver, ahí te muestro. Si no, tenemos una pregunta abierta. ¿Crees que hagamos la pregunta abierta? No. Eso lo dejamos para la última. Bueno, entonces tenemos la que está pendiente ahora es la ¿qué estrategia No, sí, utilizaría en el manejo de evidencia? sí, todavía no le toca, está bien, muy bien. Continúo. Listo. Bien, la perfilación. El asunto de la perfilación es poder identificar distintos caracteres, ¿verdad? Y ahora les voy a explicar las teorías y elementos que se van a diversificar. Pero voy con unas definiciones bien sencillas. Próximo, por favor. Bien, el perfil son variedad de conjuntos o aspectos particulares. En este caso, pueden ser individuos, empresas, transacciones. Así que vayan evaluando, porque pueden ser todos estos elementos. Describiendo o delineando, ¿verdad?, el plano físico o cualidades o rasgos del objeto o la persona, ¿verdad? Eso es el perfil. Entonces aquí traduzco de la mejor definición básica del diccionario de Oxford sobre la perfilación, ¿verdad?, sobre el acto ya de desarrollarlo. Y básicamente es el análisis psicológico y de las conductas
análisis psicológico y características conductuales de las personas. Así que lo que vamos a evaluar es características conductuales, que son elementos cognitivos y asuntos psicológicos también, de una persona. Y dentro del mundo de la psicología se trabaja lo que se llama la perfilación psicométrica, que es la utilización de métodos científicamente validados para poder recopilar información científica sobre esos datos conductuales. Así que, en general, ¿verdad?, lo que tenemos que tener en mente es que cuando usted va a trabajar en este elemento, no importa el delito, de perfilación, lo que vamos a ver es características conductuales y psicológicas de esas personas. ¿Verdad? Próximo. Entonces vamos a la psicología cognitiva y jurídica y cómo es que se aplica. Próximo. Bien. Se desarrollan aspectos conductuales y psicológicos en la investigación. Se crean perfiles en casos civiles, criminales y administrativos, ¿verdad? Lo que vamos es a establecer los asuntos de las reglas o las leyes y cómo esa conducta se manifiesta con esas leyes o reglas. Así que aplica también a las organizaciones, como ya expliqué. Y análisis de la escena del crimen y generación de hipótesis, ¿verdad?, con base científica. Técnicas de interrogatorio, entrevista cognitiva, etcétera. Y exposición mediática en el caso, ¿verdad?, desde la perspectiva psicológica. Es bien importante sobre ese elemento. Y en este asunto me decía un compañero, bueno, pues en los delitos económicos, por ejemplo, un fraude cibernético, ¿dónde está la escena del crimen? Yo, bueno, si es cibernético, se tuvo que haber hecho a través de una computadora, salida y entrada. Así que, de dónde salió el dinero defraudado y dónde llegó. Así que esa es la escena del crimen, ¿verdad? Más que estamos acostumbrados al delito del homicidio, a la sangre. Pero no, ¿verdad? Hay que ver las características de cada delito. Próximo. Bien. Entonces, los que aman este tipo de serie y los que aman utilizar las técnicas del FBI, pues lamento defraudarlo, porque realmente en Mentes Criminales es toda una fantasía y utilizan, ¿verdad?, en el asunto mediático de Hollywood, que ha promovido tanto el asunto de la perfilación, con poca base científica, pero este tipo de proyectos, de igual forma, asuntos de perfilación a través de rasgos o sesgos de movimiento corporal que la gente hace, pues ya se ha validado científicamente que no tiene una base científica concreta de un 100% a 99% de garantía. ¿Verdad? Son tendencias. Sobre tendencias, pues hay que ir validándolas. Próximo. Pues en aspectos teóricos del FBI, esto es informativo de ustedes, ¿verdad? La unidad de análisis conductual del FBI, cómo se fue desarrollando. Hasta ahora, inclusive pueden ir en internet, en la página, llevan una base de datos que se alimenta, pero de crímenes violentos. De crímenes violentos. Próximo. Y en general, el elemento teórico que utiliza el FBI, que como le dije, pues ya ha sido un poquito desacreditado por el efecto científico, pues establece la experiencia del investigador y entrevistas a profundidad. Si usted lleva 20 o 25 años, que me pasa con los estudiantes de justicia criminal, utilizando los mismos métodos y técnicas de hace 20 años que le enseñaron en la academia, o poca educación continua, a base de lo que estamos en el 2020, creo que esa experiencia en el caso va a ayudar muy poco.
va a estar bastante generalizada. Como yo le explico a los estudiantes, si en el caso hubo un móvil, un celular, como parte del método de funciones y las transacciones, pues ya las variables cambian. Y si usted no tiene conocimiento de cómo funciona el móvil, que hace 20 años atrás no se usaba, pues ya las variables de la investigación cambian. Así que ellos hablan del crimen organizado, desorganizado, principalmente el enfoque en delitos de asesinos en serie, o homicidios, etcétera, ¿verdad? El desorganizado es que pues, el evento se dio, no había una estructura y pues cometió el delito. El organizado ya es el que ya tiene una premeditación, etcétera. Entonces, pues, se evalúa la escena del crimen, se evalúa patrones previos, y es bien importante que entiendan, no todos los delitos son iguales, aunque los haga el mismo perpetrador. Y las características o tipologías de sospechosos, ¿verdad? Esto en general, lo que ellos establecen. Próximo. Y las críticas, como le dije, no hay una muestra científica validada sobre estos elementos de crimen organizado o desorganizado que valide o sustente lo que ellos plantean. Poca fiabilidad o validez en el asunto del sentido común, ¿verdad? Que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que deja bastante abierta esa brecha. Y la necesidad de la experiencia como elaboración de esos casos, ¿verdad? Pues no hay tanta base científica en cómo ellos utilizan estos rasgos. Y como le digo, estamos hablando de delitos económicos. Todos los elementos y características en el asunto o teoría de perfilación se han hecho a base de delitos violentos, ¿verdad? Próximo. Tenemos al compañero Brent Turby, que el análisis que hace, ¿verdad? Y luego pueden verificar cómo él maneja esta información. Va a la evidencia y cómo se transfiere esa evidencia a la conducta. Así que depende del desarrollo de evidencia y de datos para poder analizar un asunto conductual, ¿verdad? Esto en aspectos generales. Próximo. Y el modelo inglés, que es de los que yo entiendo que tiene más estructura de base científica y más favorable, es el de David Canter, que pueden también buscarlo. Psicología investigativa, donde ya, y este es un psicólogo, ¿verdad? También, y Terry también es psicólogo, ya van analizando toda la escena de crimen, ¿verdad? En distintos aspectos y teorías psicológicas y de conocimiento empírico, ¿verdad? De esa evidencia que se va analizando, se va recopilando datos para análisis psicológico e empírico, ¿verdad? Esa es la metodología que establece Kant. Y como parte de esos principios psicológicos, se seleccionan las conductas que sea a base del delito en cuestión, las características que tenga, ¿verdad? Y qué enlace o vínculo con esa evidencia se puede hacer con la persona, ¿verdad? Más o menos donde se va desarrollando el perfil a través de Canter. Próximo. Y entonces, la importancia, la aplicabilidad de la perfilación es donde tenemos un grosso de datos, miles de datos, y tenemos que comprimirlo. Así que no es lo mismo usted analizar 1000 entrevistas o 1000 textos versus 50. Así que vamos vinculando con la evidencia a aspectos específicos. Pero él va más el asunto de la integración del espacio al área geográfica. Así que va identificando dónde es que reside o la víctima o el victimario. La biografía criminal, si tiene casos previos. O lo mismo, biografía criminal del área geográfica. Características sociales de personalidad, historial educacional, ¿verdad? Pues estos elementos se van integrando para entonces nosotros ir delineando
quién es el que se parece más o puede ser más vinculante al delito que estamos analizando, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El del banco. Próximo. Y entonces trae el proceso de la perfilación geográfica, ¿verdad? Que es lo que hablamos, el domicilio, dónde opera, lugar de trabajo, todos los elementos geográficos vinculados a un mapa mental que pueda estar vinculante a ese delito. Próximo. Y aquí hay una gráfica, ¿verdad? Que se utiliza en la base de datos de distintos software o aplicaciones, donde usted le va poniendo la información y entonces le va marcando los puntos de esas posibles áreas geográficas. Pero quien le da esa base de datos o esos renglones es el investigador, ¿verdad? El perfilador. Próximo. Y la tipología, ¿verdad? Entonces aquí vamos delineando los tipos de delitos o vínculos con los distintos tipos de delitos. En este caso, pues vamos a ir trabajando delitos económicos. Próximo. Y la topografía, ¿verdad? Hay elementos topográficos, pues claro, si usted va a robar un banco y es un área montañosa, no es lo mismo, es un área que haya expreso o movimiento libre, ¿verdad? Y también se traen estos renglones partiendo de las características que establece Cantor. Próximo. Muy bien. Entonces ahora vamos al análisis cognitivo investigativo. Creo que ahora que va la pregunta, Federico, si no me equivoco. Bueno, dale, ahí lo ponemos. Ahí está publicado. Ahí veo que la gente se está inclinando para la respuesta que tienen, que incluyen otras, ¿no? 1, 2 y 3 son correctas. Análisis de evidencia científica, análisis de evidencia circunstancial y postulado de la psicología jurídica. Ah, muy bien. Tenemos buen caso. Muy bien. Dentro del desarrollo de la base de datos, necesitamos tener de estos datos ese análisis científico donde nos pare los elementos circunstanciales, pero hay que validarlo con la conducta, y dentro de los postulados de la psicología jurídica, que ahorita voy a hablar sobre ello, son los elementos conductuales de esa evidencia del investigador y qué se va a transferir para ese caso específico. Así que hay que delinear qué es lo más importante en ese caso. Muy bien, pero ahora vamos al asunto psicológico cognitivo investigativo de cómo, ¿verdad? Yo llevo más de 23 años trabajando, pero más enfocado al asunto de delitos económicos y utilizando como base aspectos teóricos que antes expliqué. Pues ya yo llevo en este tiempo utilizando, ¿verdad?, como psicólogo estos elementos, que en el aspecto psicológico es la personalidad del individuo. Así que usted tiene que recopilar datos que le describan, que le den información de esa personalidad y conducta del individuo, ¿verdad? Los aspectos psicosociales son los más importantes que voy a discutir ahora próximamente, que como digo, somos entes que vivimos en sociedad. Entonces, el asunto cognitivo es si la persona tiene la capacidad, ¿verdad?, en su desarrollo, su memoria, su razonamiento, su atención a los problemas, todos estos elementos cognitivos, si se pueden validar al delito, ¿verdad? Porque en ocasiones yo evalúo y digo, bueno, fulano no tiene la capacidad, uno analizando los distintos componentes, no tiene la capacidad de cometer un delito tan estructurado, ¿verdad? Y por lo general, como le dije, los delitos de fraude y corrupción son más elaborados y conllevan más estructura cognitiva. En el asunto de la perfilación, todos tenemos que evaluarnos. Desde el asunto psicológico cognitivo del perfilador, ¿verdad? Usted como asesor, ¿verdad?, que tenga las competencias y manejo sobre eso que se va a delinear, ¿verdad? Porque
aunque yo tengo la metodología y los componentes, mi día a día de trabajo hacían delitos económicos. Así que si tenemos un asesino en serie, pues le puedo traer los elementos particulares y el manejo de la evidencia de forma científica. Pero ese no es el día a día de mi trabajo, ¿verdad? Así que tendría que trabajar, ahí vamos a la segunda parte, tendríamos que evaluar ese ente investigador, ese agente o agencia que va a estar investigando este tipo de delito, si tiene las capacidades cognitivas para el manejo de esos datos y esa evidencia. Si han estado en casos previos, porque se lo digo, por experiencia, o sea, he trabajado con todas las organizaciones, personas que son muy proactivas y muy atentos a su desarrollo cognitivo, conductual, al aprendizaje, y hay otros que no. Y hay agentes pues muy proactivos y que conocen muy bien su trabajo, y hay otros pues que no. Entonces con eso también hay que trabajar para poder desarrollar bien los datos. Bien, y el asunto investigativo es metodología científica para el proceso y análisis de esos datos. Así que no puede ser porque su experiencia o la luna lo iluminó hoy, que usted va a utilizar unos métodos y técnicas particulares sin validarlo, ¿verdad? Mientras más validez científica tenga, más estructurada y más fuerte va a ser esa evidencia. Y para presentarlo en los casos criminales, pues un mejor caso, se lo digo. Yo trabajando este tipo de delitos, en casos de fraude, corrupción o lavado de activos, hemos tenido más de un 80%, 87% de convicción en los casos, pero conlleva, ¿verdad?, un sinnúmero de variables que van integradas, ¿verdad? Porque si no se integran, no hay forma. Muy bien, ya estableciendo esto, vamos a la técnica. Próximo. Bien, si usted tiene un móvil que le reconoce el aspecto facial, si usted utiliza Google Maps, si usted utiliza lenguaje de señas a través de sistemas cibernéticos, si usted ha leído sobre protección de datos a nivel mundial, este es el señor encargado de desarrollo de eso, Alex Penland. Así que Alex trabajó y quien desarrolló el asunto de reconocimiento facial. Entonces todo el mundo piensa que es un científico de computadora y no lo es. Alex es psicólogo y, ¿verdad?, se ha ido desarrollando. Digo, una de las personas más citadas en sus investigaciones en el mundo académico, para que tengan una idea. Así que Alex Penland establece en los aspectos físicos psicosociales de la física cuántica, ¿verdad?, que básicamente es el elemento de la materia y la energía, ¿verdad?, todos los elementos que nos rodean, cómo se integran entre sí. Y como ya le expliqué sobre las teorías conductuales, el desarrollo psicosocial de nosotros, los seres humanos, es entre pares. Así que, trayendo los elementos de Sutherland y Bandura, vamos a los aspectos teóricos que trae Penland sobre el análisis de datos, lo que se llama Big Data, de forma física social. Le plantea social physics, ¿verdad? Yo le añado el asunto psicológico porque es parte de los elementos de la perfilación. Así que vamos a la base de datos que me establezcan sus elementos conductuales. Así que no es tanto la motivación, ¿verdad? Muchos de los elementos teóricos de la perfilación le dan grandes rasgos a la motivación. Mire, si usted asesinó, probablemente tiene alguna psicopatía o tiene algún elemento de trastorno de personalidad antisocial que lo llevó a eso, ¿verdad? Hay que ver los elementos, etcétera. Así que, ¿qué lo motivó a matar? Pues básicamente no es como que, sí hay que analizarlo, pero no es la prioridad. Es lo mismo en los delitos económicos. ¿Por qué usted roba? Pues porque necesita dinero. Algunos pueden tener el síndrome de Robin Hood, que quieran robarlo para darlo a los pobres,
pero en realidad en los delitos económicos es una ganancia económica. El corrupto, ganancia individual o para terceros, y así sucesivamente. El estafador, como le dije, la cosa pequeña, el sobrevivir. Pero todos los elementos es para eso, ya en ese fin de motivación. Así que para el análisis de la evidencia, yo utilizo y le sugiero utilizar los parámetros que establece Penland, donde vamos a ver los patrones de su conducta, ¿verdad? ¿Qué tipo de tarjeta de crédito usted utiliza? ¿Con qué frecuencia usted la utiliza? ¿Dónde viaja? ¿Con quién usted se relaciona? Porque él establece en esta relación de peer-to-peer, esta relación de persona a persona, no solo familiar, ¿verdad? Sino todas las personas que usted se relaciona, tienen elementos en común y comparten elementos en común. Así que dentro de esa socialización es que se van recopilando los datos. Y entonces dentro de todos esos datos, ¿verdad? En el caso de la agencia de ley y orden o la agencia de gobierno, pues tienen otros parámetros, ¿verdad? Pueden supinar o pueden investigar o indagar, ¿verdad? A través de los juzgados, pues teléfonos e información más allá. Pero de igual forma, de lo público que uno recopila dentro de las redes, que es de la forma que la gente se envía mensajes, utilizamos plataformas como WhatsApp, Facebook, las páginas donde interactuamos, YouTube, qué videos usted ve. Toda esta base de datos es la que vamos a ir recopilando y analizando y estableciendo de esas variables renglones que vayan particularmente a los elementos del delito y quién se puede relacionar con esos elementos del delito, ¿verdad? Así que establecemos, en el caso de las corporaciones, pues hay un ente jurídico. Tenemos el que está internamente, que es el individuo, cómo la empresa o el banco o institución se integra o maneja esa información y quiénes son las personas autorizadas a manejar esa información o brindar esos servicios y recopilando toda esa base de datos. Y entonces, cuando usted establece las variables, ¿verdad? Como el caso que estamos hablando previamente, hay que ver cuáles son las corporaciones que están en Latinoamérica y cuáles son sus funciones reales en el día a día y validarlo. ¿Quiénes son las personas que las representan? Y los vínculos de esas personas. Y esas personas con quién andan. Y cómo esas personas se vinculan a otras personas. ¿Verdad? Y dentro del mundo bancario, pues hay unas reglas que establecen que tenemos que conocer al cliente, tenemos que saber con quién hacemos negocio. Así que dentro de estos renglones tenemos que establecer esos parámetros, ¿verdad? Dentro de estas variables, donde en el caso de que estamos hablando, que pusimos de ejemplo, tenemos que perfilar cuál es su conducta financiera, ¿verdad? Si usted se gana $50,000 al año, su conducta financiera es de $50,000 al año. Así que las personas que se ganan o están en ese estatus social de $50,000 al año, usted va perfilando. Por lo general, ¿qué hacen? Por lo general, ¿dónde van? Por lo general, ¿con quién interactúa? ¿Qué tipo de teléfono utiliza? ¿Qué tipo de base de datos utiliza? ¿Cómo comparten información? Y ahí vamos estableciendo caracteres reales sobre esos elementos. Entonces vamos a nuestros individuos, si ellos están en esa materia y en esos patrones. Por ejemplo, cuando yo voy a las instituciones financieras o organizaciones para poder establecer los criterios para la prevención de estafa, fraude, corrupción o lavado de activos, primero que tenemos que establecer cuáles son las características de la norma. ¿Cuál es la norma de sus clientes? ¿Verdad? Más allá de la media, cómo se comportan, qué tipo de servicio utilizan, qué transacciones hacen. Así que establecemos dentro de esas variables un parámetro que es el que caracteriza a esa institución, porque no todos los bancos, aunque den los mismos servicios, funcionan iguales, porque tenemos el elemento humano, que es el que maneja esa información, y tenemos el elemento humano, que es el cliente. Así que todas estas variables hay que estructurarlas e identificarlas en los renglones
de lo que estamos investigando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en el caso que trajimos de ejemplo, tenemos una empresa en Latinoamérica y hay que ver por qué quieren tener relaciones en Puerto Rico. Si hay bancos en todo el mundo que le pueden ofrecer otros servicios o mejores. ¿Por qué las transacciones hacia países de Latinoamérica y no se enfocaron a Estados Unidos? ¿Quiénes son las personas que están manejando esas transacciones? ¿Cómo se vinculan esas personas a otras personas? ¿Tiene la capacidad cognitiva esa persona de desarrollar todos esos parámetros? ¿O tiene la capacidad emocional de poder desarrollarse con distintas personas? ¿Verdad? Todos estos elementos, todas estas variables son las que vamos delineando y poniéndole, ¿verdad?, los caracteres, ¿verdad?, preferenciales de qué es lo que más se me integra a ese comportamiento. Entonces de ahí, ¿verdad?, hay sistemas que ayudan a poder ir transfiriendo esa base de datos y se lo comprimen, ¿verdad? Le comprimen la base de datos a base de esas variables. Recientemente estaba con unos programadores de IBM que están explicando sobre los asuntos de los programas de prevención de fraude y lavado de activos en distintos bancos y establece que la principal problemática de identificar las conductas es cómo se desarrollan esas variables. Porque por lo general las personas lo traen por su experiencia y no van a los datos de comportamiento. Y entonces los sistemas constantemente están dando lo que se llaman falsos positivos. Por eso es muy importante usted definir los renglones de cuál es la conducta aceptada, ¿verdad?, en la institución. Esto para prevención. Y luego de eso, los que se salgan de esos renglones, hay que ver esos elementos específicos, porque dentro del aspecto de la física social que se ha utilizado, ¿verdad?, en distintas instituciones financieras para la prevención del fraude, es eso. Se pone un sistema a evaluar patrones, los elementos que se salgan de esos patrones establecidos, ¿verdad?, porque es la norma de los criterios de lo que se va evaluando, da alertas específicas porque se sale del comportamiento. Y entonces hay que evaluar, ¿verdad?, del caso que traemos, si esas normas, esos servicios que se dieron, los criterios que se dieron a ese servicio, van con la normativa del sistema financiero, ¿verdad? Todos estos detalles, como ya ven, no es tan sencillo, conlleva recopilar datos y evidenciarlos, ¿verdad? Y los sistemas de computación, pues nos ayudan. Pero hace falta una persona que sepa de conducta humana para poder ir trayendo estas variables e ir comprimiendo esa conducta del defraudador, el corrupto, y poder identificarla, ¿verdad? Muy bien. Pues, trayendo esto, ¿verdad?, que es el análisis de la Big Data, que es el asunto teórico, vamos para el próximo. Bien, y entonces el aspecto, ¿verdad?, ya psicológico cognitivo, era el asunto investigativo que ya les planteé. Tiene que utilizar bases teóricas o técnicas metodológicas científicas, no supuestos o pseudociencias. Es bien importante, ¿verdad?, el análisis de los datos, utilizando criterios del método científico o desde la psicología investigativa, ¿verdad?, donde vamos a darle mayor énfasis a los aspectos conductuales, ¿verdad?, sobre el delito o la temática que estemos hablando. Pero hay un renglón, hay una técnica, hay una metodología. No podemos dejarlo a criterios abiertos. Próximo. Próximo, Federico. Muy bien. Entonces, como parte de todos estos renglones, usted va a utilizar una base de datos. Disculpa que te interrumpa, Javi. Tendríamos que estar cerrando en los próximos minutos, porque después empezamos un seminario del perito de parte de investigación criminal, así que tenemos que estar medio ahí con los jueces. Muy bien. Muy bien, pues ya vamos terminando. Bien, aquí tienen la base de datos que usted va a ir utilizando y categorizándola
dependiendo de los elementos conductuales, ¿verdad?, del delito que vamos a trabajar. Próximo. Y ya en asuntos psicojurídicos, de esa evidencia, cuál es la más importante y pertinente, que es la que se va a presentar. No se puede presentar todos los datos, establecer una estrategia, ¿verdad?, a los elementos del delito y las competencias de los testimonios que se van a ir analizando para poder integrarlo adentro de ese proceso, ¿verdad?, judicial. Próximo. Y aquí básicamente cómo se integra. Usted va recopilando información pública, el banco también identifica transacciones, unidades de inteligencia financiera, junto con las unidades de investigación. Lo principal es que se integre a enfocarse a los elementos específicos, porque probablemente todas las unidades tienen su pertinencia y tienen su información. Así que hay que integrarla a ese caso, pues, específicamente para poder llevarlo con éxito a este proceso. Y muchas veces, pues, cada agencia, cada interacción, pues, no converge, no es tan sencillo integrarlos todos, pero eso es parte de la base de datos científica que usted refuerza para poder darle énfasis al caso. Ya creo que terminamos. Ahí acabo de activar, chicos, las preguntas para que estén atentos para responder. Le voy a, antes de leer sus preguntas, voy a comentarles de que aquellos que estén interesados en la adquisición del diploma certificado con aval universitario y código de verificación internacional, pueden hacer clic ahí para acceder al mismo. El costo es de $25, pero aquellos que lo paguen durante la cursada, ¿sí?, es decir, hasta el miércoles, pasado mañana, que termina el taller, van a poder adquirirlo a ese precio. Así que ahí les dejo para los que estén interesados en adquirir. Ustedes ya saben que es una formación completamente gratuita, es solamente una opción. Ahí estamos viendo la pregunta de Natalie. Dice, ¿un psicópata puede cometer fraude? Bueno, por lo general, la psicopatía, no sociopatía, el psicópata en su estructura y pensamiento, en ocasiones ha habido la tendencia de ser organizado, pero también tiene lagunas, ¿verdad? Tiene amigos imaginarios que le promueven conductas inadecuadas, ¿verdad? Que no ve de forma racional el mundo en que interactúa. Así que podría ser, pero que pueda tener mucho éxito, pues sus elementos cognitivos le pueden fallar, ¿verdad? Por su misma psicopatía. Fíjate la pregunta, qué interesante esta. Dice, ¿cree usted que la pena privativa de la libertad para un estafador, alguien de cuello blanco, ¿no?, delito de cuello blanco, así como su método de reinserción, son los adecuados para este tipo de sujetos? No, por experiencia no. La mayoría vuelve a la estafa, no directamente, pero por lo general conlleva adaptación y desarrollo a las competencias para cometer delitos nuevos. Porque recuerde, es el modo operandi, es donde yo me he desarrollado socialmente, es mi proceso cognitivo, que es lo que sé hacer, ¿verdad? Yo lo que sé hacer es estafa. Si no he tenido otras herramientas o competencias, por lo general la tendencia es volver a delinquir, ¿verdad? En métodos más sofisticados, por lo general. Así que acá en Puerto Rico y Estados Unidos no le dan mucha vigilancia, y el proceso de reinserción, como lo ven como un elemento ajeno, ¿verdad?, que fue un momento particular, pues no es tanto así. Inclusive en el proceso de rehabilitación no se trabaja adecuadamente. Exactamente. Bueno, hay otras preguntas que son muy interesantes, pero ya por una cuestión de tiempo que no hemos pasado, vamos a tener que cortar aquí. Les comento a aquellos que estaba leyendo algunas aclaraciones que manifestaban en relación a que
¿Qué pasa con el certificado? Son 72 horas después de terminado este taller porque acredita las 10 horas cátedra, es decir, están pagando por cada una de estas ponencias. Eso para que lo tengan en cuenta. Y ahí le dejamos si tienen alguna duda para que se puedan contactar. Ahí Javier quería mostrar una propuesta que él tiene de formación. No sé si querés que te la pase ahora, Javi. Sí, para resumir, Si quieres contando. el defraudador, en el caso, fue el supervisor, ¿verdad? Porque Exactamente. tenía los accesos, era la persona quien tenía una estructura, ¿verdad?, social y con las personas que compartía sobre esos elementos, ¿verdad? Y lo que acabo de explicar, el supervisor cumplía con todas esas características. Entonces aquí Federico está mostrando estos elementos que acabo de explicar, pues ya dentro de una estructura más compleja, una certificación por la Universidad de Granada, donde se va a establecer los formatos de investigación en delitos económicos, donde se establecen los aspectos psicocognitivos, transacciones y elementos legales. Así que pueden accesar a la página de la Fundación General de la Universidad de Granada en España y ahí tienen toda la información, están cordialmente invitados. Y ahí después una estructura completa de cómo se manejan estos casos. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, chicos. Fíjense que ahora pasamos a otra sala. Hacen clic ahí, se registran para ser parte de esta sala. Va a estar muy, muy buena la clase y cómo lo vamos a abordar a la temática de la inserción laboral del perito independiente y el teletrabajo, que es lo que se está estilando más ahora en esta época de COVID. Gracias, Javi. Un placer. Muy buena tu exposición, muy claro. Y te agradezco muchísimo que seas parte. Mañana no se pierdan que vamos a hablar sobre el perfil del agresor sexual. Silvestre, un reconocido criminólogo español, nos va a dar detalles sobre la temática y va a explicar casuísticas realmente muy, muy interesantes. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate. Chau, chau.